Benvidos a Santiago. Si Compostela goza de diferentes espazos artísticos que pagan moito a pena, pero eu teñolle un especial cariño a un que pasa ás veces desapercibido, un espazo que pode resultar difícil polas dimensións que ten e polas características que ten, pero que sempre alberga exposicións nas que hai que pararse e ás veces reflexionar, como é o caso da mostra da que imos falar hoxe. A min Selman está ali presentando un proxecto que se chama... Como se chama, min? Benvido. Global Complexity. Global Complexity. Tú naces en Francia, sí. Estudias en Tetuán, sí. Y ahora vives en Pontevedra. Sí, exacto. El recorrido no podía ser más complicado. No, si lo hubiera planeado, no creo que lo hubiera hecho así. ¿Cómo acabaste en Pontevedra? Bueno, pues por hacer el máster y el doctorado. ¿Tú estudiaste en el Instituto Nacional de Artes de Tetuán, en Marruecos? Sí, y en Marruecos no había máster para hacer máster, entonces, sobre todo en arte contemporáneo, y decidí venirme a Pontevedra, que había un máster que tenía muy buena pinta. Y la verdad es que genial, y cuando estuve ese año me ofrecieron hacer el doctorado y ahí sigo. ¿Y te quedaste? Sí. Hablemos de esta exposición Global Complexity, que es una evolución de un trabajo anterior, ¿no? Sí, más o menos. Era en un festival, Mulafest, que se hace en Madrid. Gané una convocatoria para hacer una intervención, que son esas antenas, son como postes eléctricos unidos por cables, pero en esos cables hay como pinchos de alambre de espino. Entonces es como un contraste entre la conectividad y las fronteras. Lo que nos ofrece realmente la globalización es una conectividad que nunca hubo antes, que podemos conectar con cualquiera en cualquier parte del mundo, viajar a donde queramos, pero al mismo tiempo las fronteras son cada vez más acentuadas, más peligrosas a veces. A mí me llama mucho la atención y me interesa mucho, a mí tu obra, lo sabes porque te lo tengo dicho en más ocasiones, a mí tu obra me parece fascinante, esa constante reflexión sobre la frontera, ¿no? Sí. Y sobre todo me parece un tema muy actual, ya no solamente a nivel de lo que puede ser tu país, ¿no? Como puede ser Marruecos, ¿no? Sino también a nivel de definir fronteras, como puede ser el conflicto en estos momentos entre Cataluña y el resto de la península, ¿no? Definir fronteras. Recuerdo, por ejemplo, perfectamente con una pieza que presentabas en Cuarto Público, en la feria de artes que montaba Pablo Cabaleiro en el NH Collection. Recuerdo especialmente, y es una imagen que me quedó muy grabada, lo que tú hablabas, y creo que había un vídeo, ¿no?, sobre una playa que de día era una playa absolutamente llena de felicidad, lo que puede ser una playa, ¿no?, la idea que tenemos de playa, y esa playa en la noche. Cuéntanos cómo era esa historia, que me parece muy interesante. No, como vivo en Tetuán, bueno, vivo entre Pontevedra y Tetuán. Esto es lo más normal del mundo, ¿eh? Sí, o sea, claro, esto lo cuentas con normalidad. Vivo entre Pontevedra y Tetuán. Las playas del norte de Marruecos en general, como dan acceso fácil a Europa, están muy vigiladas. Toda la costa del norte hay puestos de militares y radares que vigilan todo el día. Solo que las playas de día son playas normales, tú te vas a bañar y te pasas el día ahí, no hay ningún problema. Pero llega la noche y como no hay visibilidad, no dejan la gente estar y están los militares vigilando la playa. Entonces es como que de repente la frontera que está en el horizonte se acerca hasta la orilla. Esa era la idea, como que ya la playa ya no puedes estar de noche. Y aparte se convierte como la felicidad, ¿no?, que supone que es lo que te transmite, se convierte como la autoridad. Claro. Con la falta de luz, la felicidad se transforma en todo lo contrario. Sí,
Es ese contraste que de hecho nunca me di cuenta y la gente no suele darse cuenta de eso. Lo vivimos como algo normal, pero al venir aquí y verlo desde fuera fue como, sí, tenemos una frontera en la playa. ¿Qué te pasa con los pinchos? Es un elemento que te gusta mucho, Sí, trabajar con él, algo tan duro, ¿no? Y tú lo conviertes en algo casi poético. Estoy recordando sí, la maravillosa colcha mosaico que creaste sí, en en esa misma feria con pinchos, ¿no? Bueno, unos botecitos que llevaban sí. arena y esos pinchos, y ahora vuelves a echar mano de los pinchos. Pues no sé, eso surgió de un proyecto en el que rediseñé la alambrada cambiando los pinchos por mosaicos. Y los mosaicos los extraje de los mosaicos marroquíes y andaluces, que sería el punto de unión entre España y Marruecos, y la alambrada el punto de separación. Entonces esos mosaicos también tienen una forma muy aguda que pueden servir de pinchos. Y no sé, fue eso, probar y relacionar cosas y al final acabé haciendo cosas con alambre, muchísimas cosas, hasta ahora. Hasta ahora, porque Hasta puede ahora, evolucionar, pero en sí, este momento lo cierto es que el tema frontera, el tema pinchos, toda esa iconografía, ¿no? No sé hasta qué punto que hay alrededor de los límites que sí, establecemos para que los demás no accedan. Todo eso sí que forma parte de tu obra, ¿no? sí. Y me di cuenta que formó también parte de mi vida porque Tetuán está al lado de Ceuta y esa frontera, bueno, pues es un poco conflictiva y es una frontera que siempre estuve allí porque siempre quería ir a Ceuta a comprar algo o a lo que sea, entonces siempre pasé por una frontera. Pero claro, cuando lo haces desde siempre no te das cuenta hasta que lo ves desde fuera. ¿Cómo Y acabas en la zona CEM? Te presentas a una convocatoria, sí, ¿no? y nada, dije, este proyecto igual funciona bien para esta convocatoria y me lo dieron. Sí, porque la La sala es verdad. una sala, me refiero a complicada, porque en principio no Sí, fue pensado como una sala sí. de arte. Lo bueno es Entonces que, es como un cubo, sí, como un... Sí, y además tiene muchos enchufes y eso, a sí, veces hay piezas que no pueden molestar, en plan, puede que los enchufes molesten un poco el diseño de la exposición, pero para esta obra creo que encajan muy bien porque está llena de cables, así que es como que ya casi forma parte de la pieza. Yo creo que no puede estar mejor que que en en la la zona zona C. C. Sí, Tú aquí, como explicábamos un poco, lo que se puede ver allí son como unas torretas, ¿no? Como unas torres de alta tensión sí, y llevan como una especie de cables con con pinchos, alambre. con alambre. Y esto es impresión digital, ¿no? Esto va en la pared. Los postes sí, son vinilos, pero los cables que pasan son cables de verdad que luego van hacia unas bobinas de latón que recorren esas bobinas, a veces formando mosaicos, a veces con los pinchos, y dentro de las bobinas hay micrófonos y Es que te altavoces. iba a decir, te iba a preguntar Claro, justo por eso, si no echaras manos del sonido. El sonido es una parte muy importante en tu claro. obra también. Bueno, ahora empieza a ser parte importante porque siempre quise meterlo en la obra y no sabía cómo. Y en este proyecto encontré ese punto en común. Y sí, es una instalación interactiva. La gente puede hablar en unas bobinas y suena en otras, pero todo lo que se dice pasa por unas pedaleras de efecto que manipulan. Un poco hablando de la manipulación de los medios de comunicación. Cómo os gusta a los artistas, Sí, ¿eh? Cómo os gusta hablar de la manipulación de los medios de sí, comunicación. porque a veces afecta, a Sí, veces sí, sí, afecta, sí. totalmente, totalmente. Sobre todo la imagen del otro y tiene mucha relación con las fronteras. Supongo que, mira, no pensaba hablar contigo de esto, pero supongo que al ser marroquí, aunque nacido en Francia, sí que las imágenes preconcebidas de ti, Sí, y como artista incluso, ¿no? sí, sea donde quieres llegar, pero sí. Sí, en verdad, cuando dices soy marroquí, a veces depende de la gente, pero a veces es como
voy a tener un poco de cuidado o algo así, pero es simplemente por la imagen que se tiene de eso. Claro, es que hablábamos de Claro. imágenes creadas, imágenes Y sobre todo la preconcebidas. gente que no viajó o no estuvo ahí no sabe, entonces es una imagen, pero que tendría yo también. Y después supongo que lo segundo es, y eres artista y contemporáneo. Y hablas de esto. Sí, Sí, no bueno, es como, en eso sí que sí. quizás para Bueno, la mayoría de la gente no es tan convencional, ¿no? sí. Bueno, más bien qué bien hablas español. Sobre Nos todo quedamos en lo eso. simple, ¿no? Sí. Es que vivo en Pontevedra. Sí. Claro, mi recorrido es entre Pontevedra y Ya. Tetuán. Entonces eso, hay unas bobinas donde tú puedes hablar, se va manipulando lo que tú dices y acaba convertido en otro mensaje. Sí. Bueno, en el mismo, solo que se van superponiendo mensajes, distorsionándose, y es un juego. De hecho, crea un efecto como muy repetitivo, pero al mismo tiempo muy dinámico. Hay que ir a probarlo. No, a Sí, ver, sí. están ata o 11 de marzo. Ata 11 de marzo podese ver esta exposición na Zona C. A Zona C está Museo de Arte Contemporánea, Santo Domingo de Bonaval, e ao lado xusto hai un espazo así como unha máis pequeniña que aí está a Zona C e que paga moito a pena velo. Vamos facer unha cousa, facemos un pequeno parón nesta conversa con a min, imos a Librería Couceiro e seguimos a falar con el que nos ten contar moitas máis cousas desta exposición que, como digo, podese ver na Zona C. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe na Librería Couceiro imos falar moito de historia, que non de novela histórica, porque é máis... Bueno, hai un pouquiño de todo. Sí, pero novela, bueno, Novela, só unha. só unha. Pero antes quería falar das magníficas edicións. Que hai unhas edicións, eu creo que aparte hai dos contidos, non? un par de editoras, sobre todo o libro de poesía, como ese, que, As edicións de Apiario son que maravillosas. neste caso Apiario. Que non nos pagan nada, non, No, simplemente... pero eu iba a falar tanto de Apiario Sí. como de Chan de Pólvora, que ahora mismo son Tamén. dúas editoras que están Pues editando mira, moi ben. aquí temos outro exemplo de... Estos chamanse plaquets, non? Plaquets. Plaquets. Por exemplo, a min chame moita atención que estas de Apiario, por exemplo, este de Daniel Salgado, Dores e Antía, que son as editoras, cosen elas Traballan mesmas... non sei se chegan a fazer a tanto, Sí, eu vin fotos, eu vin fotografías pero delas. sí, é o que se pode ver perfectamente en calquera das súas edicións. Podeche gustar máis ou menos os textos que teñan, pero o cuidado na edición é impresionante. Pero aquí conxuganse as dúas cousas. Un texto magnífico, este Lumes de Ismael Ramos. Ismael Ramos. Se queredes coñecer poesía nova, de xente nova, o último da poesía galega en unha edición magnífica, tedes que ler Lumes de Ismael Ramos, que é do mellorciño que sacou en poesía nos últimos tempos. En unha editora que está traballando moi ben. E a edición é que é unha maravilla. Historia. Do Historia. presente máis presente, que sería ese Lumes de Ismael Ramos, imos ao pasado. Mira, eu, por exemplo, este libriño que acaba de sacar a Asociación Sociopedagóxica Galega, A min, con este libro, sí, deixáchesme tolo. eu cando vin tamén me quedei moi sorprendido. Sabela, almirante dos mares do sur, Almiranta. Almiranta, Almiranta. dos mares do sur, que fala dunha muller nacida en Pontevedra, que, como ben pon o libro ao final de todo, foi unha das primeiras almirantes dunha frota de descubrimento, primeira muller gobernadora dun territorio colonial e a primeira adiantada das illas do oeste. É unha na historia zona real. do Pacífico. A historia real, biografía desta muller que é unha gran descoñecida. Polo menos eu, pola miña parte, descoñecía absolutamente. No, é das grandes mulleres esquecidas, como é a historia que as mulleres, borras por completo dela De feito, no mismo libro fai mención a un señor que se quixo facer pasar por ela. por ela no sentido de que foi el quen descubriu, quen foi o que dirixiu a frota, dentro do mismo libro, pois dunha maneira narrada, contando a súa historia, ela alporízase moito porque durante a viaxe ela era a jefa, pero no momento en que toca a terra pasa a ser unha Pásase, muller. claro. Co cal tense que casar para poder facer cousas, para que a xente lle faixera caso, cando durante un largo período de tempo
ela era a que gobernaba unha nave. Pois esta muller, Sabela, almiranta dos mares do sur, que chegou a ir dende Lima ata Illa Salomón, Filipinas, para regresar a Oaxaca. Aquí tedes unha historia real, absolutamente borrada pola propia historia, pois claro, o que pasaba cas mulleres. De Arturo Iglesias con ilustracións de Xosé Tomás. Está editado pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega. Revolución Irmandiña. Revolución Irmandiña. Manel Cráneo. Este xa é un libro que xa ten un certo tempo, pero, bueno, a min considerei que hoxe se podía facer unha percorrido polas distintas épocas do noso país. Neste caso, pois, pasamos da época dos descubrimentos, a Revolución Irmandiña, co que supuxo para a nosa terra, como un momento primeiro de revolución que foi sofocado, pero que foi unha revolución do povo con respecto aos poderes que gobernaban. Isto é banda deseñada, pero o bo que ten esta edición é que pois a novela gráfica chega como ata aquí. E todo o resto é o traballo de documentación, todo o traballo de inspiración que ten o autor para o texto e para o debuxo. A verdade é que é unha auténtica maravilla tamén. Este vai ser o tema de moda no 2018. Mira ben o que che vou dicir. Unha narrativa, Alberto Canal, donde o trapecista da malla de rombos o que fai é, dunha maneira narrada, percorrer unha historia casi utópica. A Cidade dos Muchachos. A Cidade dos Muchachos, ben posta. Pois dicía que vai ser o tema de 2018 porque, bueno, Alberto Casal saca isto, o trapecista da malla de rombos, que, como dicíamos, é unha historia dun rapaz situado eso naquela época. Javi Camino está a piques de estrear un documental que ten unha pintaza sobre toda esta época da Cidade dos Muchachos. Hai nadiña, estaba aquí, como se chama este nome? Manoliño Enguema, o cantante que tamén formara parte da Cidade dos Muchachos. Durante moitos anos estivo tamén como tapado pola historia, pero eu creo que hubo unha época onde tuvo un furor tremendo e despois pegou un baixón moi grande, e desapareceu a historia. Non sei se por conflitos dentro da propia cidade, conflitos co poder, pero agora hai que recuperar a historia do que foi, e o que foi está aquí, estará nun documental de Javi Camino, estará, eu digo que vai ser un dos temas de 2018. Como xa che dixen, percorrendo toda a historia do país. Aquí hai moito que repensar, Repensar as Irmandades da Fala, donde 4 ou 5 persoas moi recoñecidas neste país tratan o tema e como influiu a aparición das Irmandades da Fala, tanto daquela como agora. Pois as persoas son Justo Beramendi, Uxío Breogán Diéguez, Carmen Fernández Pérez San Julián, María Pilar García Negro e Xosé Manuel González Reboredo, Repensar Galicia, as Irmandades da Fala, editado polo Museo do Pobo Galego. Esta era unha das propostas. Outra das propostas era o trapecista da malla de rombos, de Alberto Canal, editado por Xerais. Temos de Manel Cráneo, Os Lobos de Moeche, que está editado por Demo Editorial. Claro, aquí está a terceira edición revisada e ampliada con 48 páxinas de contidos extras inéditos, e da Asociación Sociopedagóxica Galega. Temos de Sabela, almiranta dos mares do sur, con texto de Arturo Iglesias con ilustracións de Xosé Tomás. E tamén recomendábamos Lumes de Ismael Ramos, que isto é a actualidade, todo isto era historia, isto é a actualidade, o máis novo, o máis moderno que hai hoxe en día, e das voces máis interesantes en poesía contemporánea, editado por Apiario. Ata a vindeira semana. Listo, ata a vindeira semana. Pues este libro es la historia de cómo alguien asumió la tarea de eliminar esa restricción a la libertad de los ciudadanos y, en buena medida, devolvió a la sociedad vasca sus derechos y sus libertades. No solo para algunos, no solo para los que simpatizaban con las causas esgrimidas, habría que ver si realmente defendidas por quienes llevaban a cabo esta acción terrorista, ¿no?, sino para el resto de los ciudadanos. ETA, cuando llegó a la democracia, había conseguido adquirir músculo y poder dentro de la sociedad vasca, con además una fuerte
base social, ¿no? Y la causa que representaba era una causa que estaba muy fortalecida, ¿no? Pero digamos que se da cuenta de que una de sus grandes armas, una de sus grandes bazas, que era excitar la simpatía internacional presentándose como luchadores antifranquistas, pues se venía abajo, se iba al garete el día que metieron a Franco debajo de la lápida en el Valle de los Caídos, ¿no? Y sobre todo cuando España empezó a dar pasos decididos y claros y ciertos hacia el establecimiento de un marco democrático y constitucional. Entonces tuvieron que reenfocarse, ¿no? Y entonces pasaron a esa pues esa pretensión de la independencia, ¿no? del País Vasco y la reconstrucción del territorio histórico de Euskal Herria, a ambos lados de la actual frontera hispano-francesa, ¿no? Pero bueno, uno se puede preguntar, y yo me lo he preguntado muchas veces haciendo este libro, hasta qué punto eso era una pretensión sincera o eso era realmente una hoja de ruta, ¿no? Creo que ETA fue siempre plenamente consciente de que no podía lograr algo que representaba pasarle por encima al Estado español, lo que no era fácil, y pasarle por encima, por añadidura, al Estado francés, cosa que excedía notoriamente sus capacidades, ¿no? Entonces, una pregunta que surge una y otra vez, leyendo esta historia, es si realmente esa pretensión de liberar esa Euskal Herria tradicional o mítica era un empeño real o era simplemente una cortina de humo o una pantalla propagandística tras la que ocultar otro proyecto, un proyecto de dominación de una sociedad a través de la extorsión por la violencia. Bueno, es la fase que ellos llaman de socialización del sufrimiento, ¿no? Hay un momento en el que ellos se dan cuenta de que, en cierto modo, la sociedad vasca y también, lamentablemente, la española se ha insensibilizado hacia el hecho de que un uniformado sea abatido en la calle, ¿no? Y haya que enterrarlo, y entonces descubren que tienen que, o piensan o calculan que tienen que hacer otro tipo de acciones que tengan más impacto, que hagan más mella en la moral social. Y ese es el momento en el que deciden atacar a los representantes y a los mediadores, ¿no? Los representantes, que son los políticos de la población, y a los mediadores, que son los medios de comunicación. Y además, golpeando en esos dos frentes, pues calculan que la amplificación de su mensaje será inmediata, ¿no? Y que además contrarrestará pues un poco esa insensibilización que se había llegado a producir a fuerza de asesinar guardias civiles, policías y militares. Sí, no somos neutrales. ¿Cómo lo vamos a ser? Un guardia civil, una persona que cuando nació le contaron que no iba a conocer nunca a su abuelo porque lo mató ETA antes de que él naciera, y alguien que ha invertido mucho tiempo escribiendo sobre guardias civiles y que también conoce una experiencia que, bueno, no es tan terrible o no es a lo mejor tan difícil como las anteriores, pero yo he vivido en una colonia militar toda mi infancia y toda mi adolescencia, y allí la presencia de la amenaza era constante y sabías que en cualquier momento esa foto que salía en los telediarios podía ser o la de un vecino tuyo o, dándose muy mal la cosa, la de tu propio padre. Eso es muy difícil. Desde ese punto de vista no vamos a pretender ser asépticos. ¿Cómo se puede ser aséptico respecto de algo así, ¿no? Lo que sí hemos intentado es ser honrados, y hemos intentado ser ecuánimes, y hemos intentado no subrayar innecesariamente los muchos logros que en esta historia se pueden atribuir a los guardias civiles, entre otras cosas porque yo tengo la convicción personal de que no es necesario, de que hablan por sí solos, y tampoco hemos hecho eso que en alguna ocasión yo he visto, por ejemplo, en la historiografía escrita por guardias civiles acerca de la Guardia Civil, que es ese afán de justificarlo absolutamente todo a todo trance, ¿no? Bueno, aquí hay cosas que claramente son errores, son cosas que se hicieron mal y se reconocen, sobre todo, además, como yo les he dicho muchas veces a guardias civiles hablando de esto, porque se puede hacer. Es decir, cuando en el plato bueno de la balanza tú tienes muchísimo más que en el plato malo, no hay ninguna razón para tener esa actitud autodefensiva, ¿no? Lo que se hizo mal o se pudo hacer mejor se reconoce sin ningún tipo de tapujos. Hoxe no programa estamos a falar con Amin Asselman sobre unha exposición que el protagoniza na Zona C, aquí en Compostela, unha exposición que reflexiona sobre as fronteiras, como son as fronteiras, onde están os límites das fronteiras, que é unha fronteira realmente. Claro, hai un problema con mucha gente, ¿no? Que creo que cada vez menos de... Es que no lo entiendo, ¿no? Tus exposiciones son, al final, aunque tienen una parte muy visual, hay una parte de
belleza del dolor, podría decir, pero son muy sensoriales, son muy de quedarte, pensar y reflexionar, ¿no? Y pensar, que es algo que no hacemos, ¿no? Tomarse... O sea, ¿a ti te gustaría de repente que alguien llegase a tu exposición en la zona C, se sentase y se quedase un rato pensando? Pues claro. De hecho, creo que sería el mejor resultado, que la gente esté así, porque es lo que hago yo antes de hacer una obra, es pensar en el proyecto, en la idea. Suelo trabajar al revés, no tengo una técnica fija, sino que trabajo sobre un proyecto o una idea y veo qué técnicas me pueden servir para transmitir tal idea. O sea, que tú tienes la idea, la desarrollas Y luego una vez que busco tienes, claro, sí. no buscas la belleza por la belleza, dices, ¿cómo puede quedar esto mejor? Sí. Aquí es muy importante en este tipo de trabajos tuyos, quién, porque claro, estamos hablando ya de un artista del siglo XXI. Tú puedes hacer cosas con tus manos, lógicamente, Sí. pero hay ciertas cosas que necesitas que alguien te las haga, tipo los vinilos. Claro. Tú los diseñas, Sí. pero eso es muy importante, encontrar a alguien que te los imprima con las calidades, Claro. que cuando lo vayas a poner en la pared, ¿no? Y que entienda de qué va y cómo tiene que ir. Eso también forma parte, es como trabajar tú, solo que aprovechas las tecnologías que hay, porque no podemos estar siempre haciéndolo todo a mano. Si podemos hacer algo con una máquina y que el resultado va a ser mejor. Entonces, también tenemos muchas posibilidades que a veces te pierdes, dices, a ver qué hago. Y también hay que diferenciar entre artesanía y artista. Una Claro. cosa es la artesanía y otra cosa Sí. es... ¿Cuánto miden, por ejemplo, alguna de las torres? Porque tienen diferentes tamaños, Sí, ¿no? 3 metros. 3 metros, claro. Sí. Y ahora la pregunta más superficial. ¿Y pegarlas? Porque esto supongo que será como cuando pones papel en las paredes, que quede bien, que no le quede un... Lo hice con un amigo y la verdad es que tardamos 1 día y medio. Un en día y pegarlas. medio en pegarlas, claro. Bueno, a ver, un día, no un día entero, Sí, pero sí. una tarde y otra mañana, por ejemplo, sí, más o menos. Sí, porque sobre todo porque son grandes y hay que hacerlas por partes y para que coincidan y todo eso. Y el vinilo es un poco complicado de manejar. ¿No utilizas el color? No, el único color es negro. Negro. Y dorado de latón. Para darle como más... Sí, para que resalte. Pero también el dorado me interesa por el tema de la globalización, la economía, es como un... Tú utilizas una frase que me gusta mucho, una frase de Net, que dice: vivimos nun mundo capitalista que propuxo a globalización como solución aos conflitos da humanidade. Pero cada vez hay más fronteras. Claro. Y ahí está la complejidad, que sí que hay muchas soluciones buenas, tiene una parte muy buena, que es eso, la conectividad, y otra que es que las fronteras están cada vez más conflictivas. Pero realmente, tampoco pensaba entrar en este tema, pero realmente un mundo sin fronteras y sin conflictos es real. Lo digo por la propia naturaleza del ser humano. No, no creo. Yo creo que siempre existieron, solo que antes eran naturales, ahora son más físicas. Bueno, siempre existieron también muros y torres de control, entonces, no sé, no creo. Hablábamos del doctorado. Vale. Hablamos del doctorado. ¿Sobre qué va tu doctorado? Sobre los mosaicos, Ah, que vale. es mi debilidad. Esto, más que las fronteras. Sí, no, Las Fronteras en verdad es un proyecto que empecé desde que vine aquí. Ajá. Y estoy intentando dejarlo un poco de lado y seguir con el tema de los mosaicos. A ver, que está muy bien, ¿eh? A mí te digo, insisto, tu visión de las fronteras me parece absolutamente interesante, innovadora, me parece que encontrar ese equilibrio entre la dureza del mensaje y la poesía es algo muy complicado, pero claro, también entiendo qué es lo que se espera de ti. Claro. Claro, o sea... No, y también cansa de alguna manera Claro. pensar en desgracias. Claro. Y quiero pasar un poco página. Pero bueno, que sigues trabajando, está ahí. Si surge un proyecto Claro. específico como este, de hecho, este lo hice Para la zona C. para la zona C. Y si surge otro proyecto específico, sí que lo haría, pero de estar haciendo obras para mí, ya no hago nada de fronteras para mí. El mosaico.
El mosaico que es tan de la cultura marroquí, andaluza, Sí. también portuguesa, por otro... En verdad casi todo el Mediterráneo. Y tampoco lo valoramos tanto, ¿no? ¿No? Y bueno, en Galicia menos porque no llegó tanto. No, pero aún sin ser mosaico, por ejemplo, a mí una cosa que me fascina, y no es mosaico, para nada, pero a mí, por ejemplo, en Galicia me fascina cuando entro en una casa antigua los suelos hidráulicos. Sí, ¿Sabes? Que es como sí. que te dan ganas de estar pisando. Yo, por ejemplo, a la entrada de mi casa tengo un suelo hidráulico y Te hipnotiza. nunca me canso de pisar ese suelo. ¿Qué tienen para ti de especial los mosaicos? Pues la geometría, que son modulares, encajan entre sí, son formas a veces diferentes. Es la parte pero más matemática del arte. sí, y aparte de eso, como que hipnotizan con los colores, la geometría, la repetición y el orden es como algo que, no sé, me pierdo ahí y me gusta. Pero estás trabajando solamente con el mosaico de Tetuán, de Marruecos en A general. ver, lo que hago exactamente es, por una parte es rediseñar el mosaico que ya existe. Sí. Hacer mis propios diseños, a veces me los encargan y los hago en una empresa que hace mosaicos tradicionales de cerámica. Y O sea, esta empresa hace mosaicos tradicionales Sí. y de repente le llega un artista joven y le propone... me dejaron un taller para mí, me dijeron, haz lo que quieras, nosotros Pero no te entendemos. Sí, tú dinos lo que quieres y ya está. Y ya les doy las formas, les digo, córtame tal de esto, tal de esto, tal de esto. Pero muchos sí que entienden. Algunos artesanos, de hecho, para un proyecto de decoración tuve que llamar a uno para que los ponga en la pared porque se pone una a una como si fuera un puzzle. Y claro, si no lo entiende él, Claro. no va a poder poner nada. Y la verdad es que lo entiende a la primera. Ya tiene esa manera de pensar. Ya lo pilla a la Y primera. le gusta, por lo menos. Sí, Sí. sí. Entonces está reinventando el mosaico y tiene una parte de investigación, supongo, también, Sí. ¿no? Y en la tesis lo que hago es buscar diseñadores, artistas y arquitectos que recurrieron durante la historia y sobre todo los contemporáneos a los mosaicos. Y la verdad es que hay muchísimos, muchísimos. Muchos que viajaron a la Alhambra o al norte de Marruecos y estuvieron muy influenciados, desde Gaudí hasta Escher. Bueno, Gaudí, claro, estaba Claro. pensando. Es que, claro, es tan Sí. obvio y se nos pasa tanto... Sí. O sea, claro, realmente. Sí, ahí cada vez investigo y encuentro más. Y digo, pero sí es algo que es como una fuente de inspiración para mucha gente. Y esto hace que tu vida siga manteniéndose entre Pontevedra y Tetuán. Sí, porque ahí es donde se hacen y aquí es donde investigo. Al final tú rompes la frontera. Sí, Totalmente. Sí. O sea, lo haces todo como mucho más, algo que parece que está tan alejado, ¿no? Como el norte del Mediterráneo, ya. ¿no? Al final logras que todo case. Sí, en verdad paso la frontera cada mes o cada 2 meses. ¿Qué tiene de especial para ti esta exposición que se puede ver en la zona C? Pues reúne un poco toda la idea que estuve trabajando desde que empecé el tema de las fronteras hasta ahora. Es como que si todas las ideas que trabajé están unidas en una sola pieza. Y No voy a decir que sea el final, pero es un poco una especie de colofón, ¿no? sí, todo lo que quería decir está aquí. Y aparte de eso, la parte del sonido, que para mí es una investigación nueva, porque cuando mandé el proyecto tenía esa idea y tenía que investigar en eso porque no tenía tanta, ¿cómo se dice?, formación en sonido. Sí que tuve algunos proyectos y tal, pero no a tal punto. Y tuve que trabajar estos 3 meses, desde septiembre hasta ahora, en eso. A mí, que te lo dije 1000 veces, pero te lo seguiré diciendo, que me gusta mucho lo que haces. Me parece muy interesante, muy interesante ese equilibrio entre lo poético y la dureza de las realidades. Yo creo que no hay nada más antiguo que una frontera. Ya. O sea, es que poner fronteras es como...
desde la puerta de casa hasta... Siglo XXI, Claro. siglo XXI. Que espero seguir disfrutando de todo lo que haces. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Lo dixo moi claro que nesta exposición da Zona C, que se pode ver ata o vindeiro 11 de marzo, está todo o que a día de hoxe el quería contar sobre o tema das fronteiras. Se el o quería contar, o que nós temos que facer é escoitalo. Vayan, desfrútena, séntense, achéguense, falen por esas bobinas, interactúen ca exposición e, sobre todo, que un dos, ou quizáis, o porqué deste traballo da Min Asselman e reflexionen sobre a globalización, sobre as fronteiras, sobre todo o que está ao noso redor e que ás veces hai que pararse 5 minutos, pensar e crear unha opinión, ou polo menos escoitar o que xente como a Min Asselman ten nos que dicir. Nos marchamos, continúan ca programación de Correo Televisión. Sexan moi felices.